Bueno, muchísimas gracias. Les damos una bienvenida a este espacio de conversación que tenemos el día de hoy. Agradecerles pues que hayan respondido a nuestra invitación, a nuestro llamado. No sin antes leerles una frase en este día tan especial. Soy una mujer y un entrañable calor me abriga. Cuando el mundo me golpea, es el calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel suave y corazón guerrero. Hoy aprovechar este espacio que tenemos una fecha muy especial donde conmemoramos el Día de la Mujer el Día de la Mujer a nivel internacional, donde sabemos que más que una celebración es una conmemoración por esa labor que como mujeres aportamos a la sociedad, a la familia, a la comunidad y a los lugares de los cuales hacemos parte. En este momento nos acompañan a este espacio de conversación por qué ser un magíster en gestión de procesos psicosociales, la doctora, la profesora Elizabeth Montoya Giraldo. Ella es psicóloga, especialista en métodos y técnicas de la investigación y está aspirando a un doctorado en ciencias sociales de la Universidad de La Plata de Argentina. Ella es docente e investigadora del programa de psicología y autora de 3 programas de investigación y nos acompaña en la sede de Quito como docente tiempo completo. Nos acompaña también para este espacio de conversación el psicólogo y doctor en psicología Manuel Beltrán. Él es doctor en psicología de la Universidad San Buenaventura Medellín. Actualmente se desempeña como docente investigador de la Fundación Universitaria Claretiana en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, además pues de ser docente tiempo completo y que acompaña los programas de la maestría en gestión de procesos psicosociales y la especialización en gestión de procesos psicosociales. Es investigador en áreas asociadas al conflicto armado colombiano, procesos de perdón, reconciliación con víctimas del Pacífico colombiano, salud mental y psicología social aplicada. Aparte de esto, el doctor Manuel tiene un recorrido y es autor de varios libros y artículos productos de investigación y ha sido editor principal de la revista Estudios del Pacífico. Como pueden ver, tenemos 2 personas que nos acompañan en este espacio que queremos brindarles a través de el desarrollo de unas preguntas y que por medio de un conversatorio ellos nos van a ir pues como iluminando. Y las preguntas entonces las vamos a ir dejando acá en el chat a medida que vayamos avanzando. Vamos levantando la mano y al final buscamos entonces el espacio para que demos como respuesta a esto. Bienvenidos entonces a la profesora Elizabeth Montoya, al profesor Manuel. Gracias por este espacio y bueno, empecemos entonces con una pregunta que creo que es muy importante, por ejemplo, conocer para las personas que estamos acá. ¿Cuáles son los beneficios de cursar una maestría? Bueno, buenas noches, Carolina, y a todos, todas. Ante todo, un saludo fraterno, un saludo también de abrazo fuerte para las mujeres que hoy conmemoran su lucha, que es una lucha constante, que es una lucha bastante bien recibida, de la cual nosotros como hombres que hemos cometido tanto tiempo atropellos contra el género femenino, pues debemos de reivindicar, de aceptar y sobre todo de valorar todo el esfuerzo que hacen en esa lucha constante por su reivindicación de derechos. En este espacio, para todos los que están presentes, vamos a conversar un poco sobre nuestra maestría, articularla también con lo de la especialización, de cómo lo venimos haciendo, entendiendo 2 líneas fundamentales. ¿Por qué hacer un posgrado nivel maestría? ¿Por qué es importante seguir ese proceso formativo que vienen hoy los estudiantes? ¿Y qué podríamos esperar de esa maestría? Pues uno tendría que pensar como 2 elementos, ¿no? Cuando uno termina la carrera, cuando uno termina ese pregrado, tiene toda una expectativa, tiene todas unas ideas, unos deseos, unos anhelos de desarrollarse profesionalmente. Sin embargo, en la medida en que avanza el tiempo y nos vamos encontrando con los espacios laborales, también observamos que esos espacios laborales piden, solicitan una formación cada vez más específica en relación a aquello que se va a desempeñar. Entonces, este tipo de maestrías como la que hoy nos presenta nuestra institución, la Fundación Universitaria Claretiana,
tiene dos ejes grandes que son bastante interesantes. El primero tiene que ver con la gestión, lo segundo tiene que ver con el aspecto de lo psicosocial. Entonces establece dos líneas muy fuertes, muy bien delimitadas, entre lo que podría ser un profesional de las ciencias sociales, en lo que es la gestión, la administración, la construcción de proyectos, la administración de los mismos, a través de lo que él podría pensar en su entorno, comunidad o el lugar donde habita, y también como un facilitador que va a encontrar el acceso, la directriz, las habilidades propias de un investigador ya con maestría que podría entenderse con esa relación comunitaria. Es así que la maestría entonces tiene muy buena, digamos, estructura en términos académicos y una muy buena estructura curricular que nos va a permitir trazabilizar, conectarnos con eso que hoy estamos pensando en el contexto de lo social y político, pero también con las realidades que viven nuestras comunidades, nuestros entornos y sobre todo nuestros líderes, que por ejemplo hoy viven una situación muy particular con todo lo que pasa en nuestra sociedad y con lo que pasa en Colombia hace ya un par de años. Entonces, desde allí ya empezamos a encontrarnos con un escenario donde la maestría no solamente es pertinente, sino que además necesaria. Necesaria porque además incluye la posibilidad de pensar de forma crítica, estructural y organizativa qué hacer con esa formación, cómo llevarla a cabo, porque tiene una visión bastante amplia sobre eso, sobre lo que es la intervención en lo psicosocial y sobre lo que es la investigación en lo psicosocial. Entonces tiene allí ese fuerte grande que hoy podríamos conversar. Además, y aquí ya quiero invitar a la profesora Elizabeth, que gracias por acompañarnos, profesora, ver también cómo toda esa visión de género puede ser importante para un estudiante que se quiere formar en la línea de la maestría, que quiere participar en esos procesos, que quiere dar resultados eficientes frente a esta noción y sobre todo que a su vez establece vínculos directos con las comunidades. Entonces, pues, profe, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Manuel, y a todos y todas. Bueno, yo también creo que es importante resaltar dentro de todos esos elementos el por qué hacer una maestría. Quiero dividir mi intervención un poco en dos, justamente como dices, en conmemoración de nuestras luchas, ¿no? No en la celebración, sino también el por qué hacer una maestría como mujeres en medio de un contexto desigual a día de hoy, que pese a que no nos dicen que es de esa manera, sigue siendo. Entonces, hacer una maestría, digamos que tiene varias respuestas. Uno a nivel profesional, como lo decía el doctor Manuel, claro, es una posibilidad de potencializarnos a nivel profesional, de cualificarnos, ¿cierto? Entonces, de ajustar o robustecer, por ejemplo, nuestra hoja de vida, pero también creo que es una oportunidad alrededor de que una maestría en gestión de procesos psicosociales particularmente nos permite pensarnos o reflexionarnos desde el lugar social en el que estamos, de qué manera como profesionales de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, hacemos algo, contribuimos de alguna manera. Entonces, no solo quedarnos como en una zona de confort en torno al lugar seguro, sino que intentar romper un poco esos esquemas y pensarnos y reflexionarnos. Y desde la maestría en gestión de procesos psicosociales, sí se busca que el estudiante reflexione en torno a lo que está, en torno a lo que históricamente se ha constituido, porque hay muchas cosas que no es porque nosotros la queramos pensar de una manera, no es porque nosotros seamos, por ejemplo, machistas o seamos racistas, sino porque la misma sociedad nos lleva a hacerlo. Entonces, digamos que también estudiar la maestría es también a nivel personal. Entonces, hablamos de un elemento que es a nivel profesional, porque nos brinda unos elementos de cualificación y demás, pero a nivel personal también me permite pensarme en cuál es mi aporte a la sociedad. Yo de qué manera también como profesional en mi área en ciencias sociales, en ciencias humanas, contribuyo de alguna manera, porque si no se trata de ser profesional simplemente para tener un cartón o de ser magíster simplemente para tener un cartón, sino también lo que hago a partir de las reflexiones que me permite la maestría y que me permite un nivel de esta índole, y más teniendo en cuenta que una maestría me permite investigar, indagar, pero también me permite reflexionarme de cómo la investigación me permite comprender los contextos y las realidades particulares de las comunidades, las realidades particulares de los otros, que todo el mundo no vive las mismas realidades de la misma manera,
Y yo creo que la maestría también nos permite reflexionarnos en eso, en que no porque varios o varias de nosotras nos encontremos en algunas condiciones de privilegio, quiere que todo el mundo esté bajo las mismas condiciones de privilegio. La maestría también me permite reflexionar en un entorno personal, pero desde lo que también puedo aportar a mi comunidad, de lo que puedo aportar a mi familia, pero también de lo que me puedo aportar reflexionándome críticamente. Y lo segundo, eso a nivel de por qué cursar una maestría a nivel personal y profesional, pero también me parece importante por qué cursar una maestría como mujeres, porque entonces si nosotros vamos incluso a indicadores con relación, las mujeres estamos ingresando más a las universidades, pero nos estamos quedando más con el pregrado. Y desde allí también nos permite vislumbrar un poquito las brechas alrededor de género que siguen existiendo en el mundo laboral, que siguen existiendo en otros escenarios. Entonces es necesario que nosotras mismas nos abramos los espacios, que nosotras mismas seamos nuestra voz realmente, que no necesitamos que otra persona hable por nosotras, sino que nosotras tenemos todas las capacidades de poder generar escenarios de transformación. Entonces, desde allí como dar respuesta a la pregunta que nos haces. Muchísimas gracias. Bueno, es importante contarles a nuestros estudiantes, creo que acá contamos con personas que ya nos conocen como institución, que somos una institución de fronteras, que lo que buscamos es eso, llegar a los territorios donde nadie más llega y que formemos profesionales integrales que lo que busquen es cambiar su entorno social, que busquen transformar el territorio, que adquieran los conocimientos, pero que vayan a su territorio y hagan esa transformación. Entonces, teniendo en cuenta esto, por ejemplo, ¿en qué escenarios laborales puede participar nuestros egresados? Bueno, un magíster, sé que se puede dedicar a la investigación, sé que puede liderar proyectos, pero entonces, ¿en qué escenarios podríamos como enfocar nuestros magíster? Vale, bueno, dos cosas, ¿no? Primero, como complementar un poco lo que la profesora ya nos planteaba. Justamente ayer publicó La Silla Vacía un artículo bastante interesante frente a por qué las universidades privadas hemos tenido este último año una baja significativa en los estudiantes que sobre todo están ingresando en niveles de posgrado. Pues, se hicieron muchos análisis estadísticos en todas las líneas, pero hubo uno que me llamó poderosamente la atención, ¿no? Hubo uno que establecía, por ejemplo, que los hombres cuyas madres no habían accedido a educación superior tenían un 75% menos de probabilidades de acceder a la educación superior. Es decir, que el reflejo hacia la sociedad que establece que una mujer acceda a la educación superior y en particular a estudios superiores, entiendo como estudios de alto impacto, como son las maestrías, pues generan transformaciones no solamente en sus hijos, sino en toda su familia. Es decir, colocan un estándar alto donde le dicen a los demás es que esta es la ruta, este es el camino que debemos continuar y plantean la posibilidad entonces de transformaciones no de una, sino de varias generaciones que vienen atrás de ellas haciendo este ejercicio de formación y de transformación social. Entonces ese punto es imperativo mantenerlo allí en el tintero, ¿no? Que son las mujeres las que generan mayor impacto social en las familias cuando alcanzan esos niveles de formación que los mismos hombres. Lo segundo, frente a lo que nos planteabas, bueno, es que hay varias cosas frente a qué se podría desarrollar en términos de ser un magíster. Lo primero, mira, constantemente nos encontramos, yo trabajo acá en Quibdó, por razones de investigación me corresponde viajar por el Pacífico, algunas otras ciudades me invitan siempre a hacer actividades y eventos académicos. Hoy estamos empezando un proyecto, por ejemplo, con la Universidad de Kiel. Es un proyecto bastante interesante donde vamos a tener una investigación de 2 años más o menos. Vamos a estar allí trabajando con comunidades indígenas frente a lo que tiene que ver con la transformación en salud mental. En este momento, el profesor me pide, necesitamos hay un magíster para que trabaje contigo en el proyecto de investigación, pero tiene que tener mínimo maestría, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se requiere una muy buena formación en investigación, una muy buena formación en todo lo que tiene que ver con la formación específica y en particular que tenga una visión crítica alrededor de lo que está ocurriendo en su entorno. Porque digamos que la psicología social tiene dos vertientes grandes. La primera, la psicología social digamos, en términos tradicional, la que tuvimos de la escuela alemana, la que tuvimos de la escuela rusa, pero también tenemos una psicología social crítica, bastante latinoamericana, muy nuestra, muy nuestra,
y que en esa medida hemos encontrado una muy buena aceptación en todo el mundo. Hoy, pero nos piden que para que participemos, para que estemos a la par de eso que se investiga en el planeta, pues tengamos la formación correcta, es decir, demos respuesta de una maestría que tenga esa visión crítica, que tenga esa visión social, pero que sobre todo llegue al estudiante que está muy distante, al estudiante que tiene acceso a esas comunidades, al estudiante que reconoce esas realidades. Porque ocurre que tenemos estudiantes, por ejemplo, que son egresados de diferentes maestrías en las principales ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, y muy bien, y no está mal, o sea, una muy buena formación. Sin embargo, cuando empezamos a dialogar con ellos sobre su experiencia en territorio, cómo ellos han implementado eso en el territorio, cómo han elaborado actividades territoriales, empezamos a encontrar una enorme diferencia con nuestros estudiantes, que vienen desde lo muy lejano, de allí desde la observación de lo equidistante, que están en zonas remotas y que la posibilidad de acceder a una maestría virtual como la nuestra, pues nos ha permitido formarlos, pero sin dejar de lado esa visión particular. Es decir, no tenemos un estudiante como una tabula rasa que se le llena y se le llena de información. Todo lo contrario, tenemos un estudiante que su experiencia es significativa, que aporta en el proceso, que transforma el proceso y que a su vez es generador de nuevo conocimiento, porque no hay nada más interesante que cuando estamos en clase, en un debate, y algunos de los estudiantes nos plantean, mire, mi experiencia, por ejemplo, en La Guajira, hace poco tuve un estudiante, no recuerdo el nombre, debe estar aquí conectado probablemente, y me contaba cómo fue la experiencia en La Guajira con unos proyectos, y eso fue muy enriquecedor, o sea, escucharlo fue muy enriquecedor porque yo enseguida entendí, ok, es que también pasan cosas similares a lo que vivimos en el Pacífico con respecto a La Guajira, con respecto, por ejemplo, al Baupés, o con respecto al Amazonas, que son zonas que tenemos muy olvidadas del territorio nacional. Entonces, esto no solamente es un acceso a lo que sería fundamentalmente la investigación, una investigación con visión crítica, constructiva, significativa, participativa, pero sobre todo entiende que la experiencia particular de los estudiantes es lo que genera la transformación real, que no es un asunto de llenar un vaso vacío que está allí por información, todo lo contrario, que es un proceso co-constructivo entre el estudiante, el profesor, el proceso académico que le estamos presentando, pero que es él quien tiene el compromiso de convertirlo en experiencia y aprendizaje en su territorio y en su entorno. Entonces, allí ya encontramos como esos primeros vínculos directamente con la investigación y la transformación. Probablemente la profesora Elizabeth nos va a contar de esas posibilidades que hay alrededor de las ONGs, por ejemplo, que eso viene tomando mucha fuerza en toda Latinoamérica y que hoy en día muchas organizaciones están presentando recursos para apoyar estudiantes, para que se les generen becas, pero sobre todo si ese proyecto que presentan para la maestría o que presentan para el doctorado son favorecedores de transformación social y de realidades sociales. Entonces, desde allí también hay como esa posibilidad. Que nada, profe, adelante. Gracias, doctor Manuel. Y sin lugar a dudas, no hay un único escenario en el que un magíster, en este caso particular de gestión de procesos psicosociales, puede trabajar, porque no podríamos limitarlo a un único campo de acción, pero sí podríamos decir que en los territorios, pensándonos en lo social y en todo el campo que cada vez se abre aún más con relación a todas las coyunturas sociales, culturales que vivimos en un país como Colombia, en medio de toda esta locura de país, en medio de todas estas problemáticas sociales tan estructurales, yo creo que cada vez se abren aún más escenarios para magíster en gestión de procesos psicosociales, que justamente uno, se piensen desde el territorio, pero también se piensen, y ahorita decía digamos que decía alrededor, de que mis privilegios no me ceguen alrededor de los otros. Y eso ahorita lo planteabas. A veces cuando nos pensamos y nos seguimos pensando del centro a la periferia, entonces seguimos creyendo que el centro es todo. Es decir, entonces la realidad absoluta se encuentra en Bogotá, en Medellín, y los territorios sí o sí se tienen que acomodar a esas dinámicas, pero no nos pensamos que realmente hay unas particularidades enmarcadas culturales, sociales, y que todas esas particularidades nos permean al individuo, porque es que resulta que para tú hacer incluso un análisis de un individuo, tú no lo puedes desconectar de lo social, tú no lo puedes desconectar de su cultura, tú no lo puedes desconectar de ninguno de esos aspectos. Entonces, una maestría en gestión de procesos psicosociales me permite tener en cuenta esas condiciones, pero también entonces me permite no solo investigar, que es un elemento fundamental también alrededor de estudiar una maestría, porque es que
Yo no parto de que yo soy la que sé y realmente vuelvo al asunto del centro-periferia y no sigo entonces generalizando una información a nivel científico que es la que las investigaciones que se han hecho allá, sino que yo pienso, bueno, eso realmente aplica en estos contextos y entonces, bueno, traigámoslo a ver si realmente aplica. Pensémonos y desde allí pues generamos toda la crítica y generamos proyectos, porque resulta que incluso la investigación nos da unos insumos para gestar proyectos de intervención. Entonces yo creo que van de la mano, pero también el mismo magíster en gestión de procesos psicosociales se abre su campo. Es decir, no necesariamente está vinculado, tiene que estar vinculado a una ONG, no necesariamente tiene que estar vinculado a la educación, sino que él mismo se abre el escenario. Yo investigo y cuando yo identifico una problemática, pues resulta que eso me crea una necesidad de unos proyectos de intervención psicosocial. Eso me crea la necesidad de reconocer, por ejemplo, que en los territorios sucede algo que es necesario prestar atención y que nadie ha dicho. Eso me genera el asunto de que ahora está muy de moda, muy cliché, el asunto de todos trabajamos el enfoque diferencial, pero vamos a ver los programas, planes, a ver qué enfoque diferencial tienen y resulta que lo único diferencial que tienen es la palabra enfoque diferencial, pero realmente pretenden intervenir a todo el mundo de la misma forma, realmente pretenden ponernos a todos con el mismo saco, y entonces uno se reflexiona. Ya está de moda el concepto, digamos que de pensarnos en el enfoque diferencial. Y ahí tenemos un recorrido ganado medianamente, ¿no? Porque por lo menos hablamos de enfoque diferencial en la actualidad. Pero entonces, como magíster en gestión de procesos psicosociales, que nos reflexionamos más desde esos entornos, podemos hacer realmente proyectos que contengan enfoque diferencial, que realmente tengan en cuenta la visión de la mujer, por ejemplo, que realmente tengan la visión de la mujer indígena, que hay otras características y otras condiciones de desigualdad, que realmente tengan en cuenta las condiciones de la mujer afro, pero también entonces tengan en cuenta las condiciones de ruralidad, urbanidad, que son diferentes, que tengan en cuenta el asunto de los campesinos, que tengan, bueno, entonces yo creo que el campo de la maestría o el ser magíster, yo mismo me abro el campo de trabajo porque tengo los conocimientos, la maestría me brinda las herramientas, la maestría me brinda el conocimiento que necesito y a partir de allí yo mismo puedo generar mi trabajo, porque ahorita también Manuel, como decía, ahora a cada rato, a cada mes salen convocatorias para proyectos y uno puede presentar proyectos desde lo individual. Entonces, si tú como investigador, como magíster en gestión de procesos psicosociales, identificas una problemática y tienes la evidencia de que la identificaste, pues resulta que es mucho más viable que te financien proyectos de intervención psicosocial. Entonces, yo creo que el campo de gestión de procesos psicosociales cada vez se abre más, pero como magíster yo mismo me puedo generar los escenarios en los que puedo trabajar como magíster en gestión de procesos psicosociales, por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, entonces acá hemos tenido como unos aspectos importantes de en que, o sea, a nivel nacional, cómo podemos desempeñarnos, o sea, un magíster en gestión de procesos psicosociales. Y mi pregunta es, por ejemplo, ¿qué ventajas tiene un profesional con maestría en las ciencias sociales y humanas, en este caso, pues como con el enfoque de la maestría que la universidad propone en el ámbito internacional? ¿Cómo puede, por ejemplo, una persona que es magíster, que gesta proyectos a nivel acá nacional, a nivel social, que va a los territorios, cómo puede tener una visibilidad de manera internacional? Dos cosas allí, Carolina. Lo primero, pues, hablar dos ejes temáticos. La especialización nos vincula directamente con capacidades, herramientas que un profesional con una especialización es capaz de desarrollar frente a proyectos, estructuras, programas y demás acciones que se hacen en territorio. Digamos que la maestría va un poco más allá y establece no solamente esas herramientas, sino que brinda un apoyo más consciencial, más fuerte, más robusto frente al tema de la investigación y la construcción de proyectos y programas que pueden ser desarrollados en territorio. Eso como por un lado que va demarcando fuertemente lo que es la diferencia entre una especialización y una maestría que da unas herramientas cada vez más robustas frente a lo que desarrollamos y cómo lo desarrollamos. Frente a lo que planteas, si me permiten, voy a hacer una corta lectura, son dos parrafitos. Esto lo propuso Joseph Stiglitz, recordarán a Joseph Stiglitz porque fue premio Nobel de
de Economía, por ahí en el 2001, en una de sus intervenciones que fue publicada en su discurso, nunca lo olvidé, entonces esta mañana mientras hablábamos del tema lo recordé, y mientras él hablaba del desarrollo no es solo un crecimiento del PIB, que es un tema muy económico, pero si me escuchan un par de minutos, notarán que hay unos ejes temáticos que tienen que ver con lo que hacemos en la maestría y cómo este tiene una incidencia directa con nuestras realidades. Dice Stips, y cito, la perspectiva sobre el desarrollo que he estado impulsando para su discusión se refiere a la transformación de la sociedad de una manera integral. Déjeme contrastarlo con el tipo de puntos de vista sobre el desarrollo que se predominan en los modelos del consenso de Washington, hablando del consenso de Washington que establece que los desarrollos económicos se dan únicamente de las grandes hegemonías. Según estos puntos de vista, la diferencia entre países subdesarrollados o en vías de desarrollo con aquellos que ya se desarrollaron y que aún son pequeños con altos niveles de inversión se refieren a la falta de capital. Luego, incluyeron el capital humano, a la ineficiencia utilización y sus recursos. También argumentaban que los mercados aseguraban la eficiente ubicación de los recursos y por ende la mayor explicación para la falta de la eficiencia era la inversión del Estado. Por consiguiente, la mejor forma de apoyar el desarrollo era sacar el Estado de los procesos económicos. Así se generaba una clara y simple recomendación para el desarrollo: quitar al Estado del medio y dejar que la privatización funcionara de forma libre. Luego dicen, bueno, como ustedes saben, muchos países ya han hecho esto por mucho tiempo y todavía están esperando los resultados. Están esperando que el desarrollo se genere y de hecho es muy claro que estas recomendaciones no son suficientes para garantizar el desarrollo. El desarrollo tiene algunos aspectos adicionales que considerar. Como dije anteriormente, se trata de fondos de una transformación de la sociedad, de un movimiento que cambia relaciones tradicionales y viejas formas de pensar. Por ejemplo, que cambie las formas tradicionales de tratar con la salud, con la educación y con los métodos de producción hacia formas modernas que involucren el reconocimiento de que el cambio es posible. Uno no tiene que hacer las cosas como se hicieron en los últimos años o en la última generación o durante los últimos 50 años. Se trata de aceptar el cambio, pero también de promoverlo. Un importante ingrediente de ello es su fuerte énfasis en lo que yo llamo las formas científicas de pensar. Entonces, retomo el concepto de Stiglitz frente al que nos plantea. Es posible que un país encuentre una mina de oro en sus zonas limítrofes y alcance un mejor crecimiento del PIB. Sin embargo, cuando no se piensa en las condiciones y en las capacidades de sus territorios, de sus habitantes, de sus calidades de vida, entonces no hay un desarrollo real del país. Lo que tenemos es un mejor crecimiento del PIB, pero no tenemos un mejor crecimiento de su población en términos generales. Stiglitz casi que en el 2011 y cuando en el 2001 cuando gana este premio, casi que nos está presentando el país que hoy tenemos en pleno debate en Colombia. Es decir, que tenemos una maestría que nos trae a conciencia, que nos trae a discusión, que nos trae a la palestra, a la discusión pública, a la conversación en torno a qué pasa con los modelos económicos, qué pasa con lo que está ocurriendo con esos modelos de transformación, qué pasa con la reforma de la salud, qué pasa con la reforma de la educación. Nosotros como maestrantes, ¿qué podríamos generar frente a ello? ¿Cómo lo conversamos? ¿Cómo lo investigamos? ¿Cómo lo discutimos con los territorios? ¿Cómo damos cuenta de estas transformaciones que hoy nos están presentando frente a cómo lo recibimos en los diferentes escenarios donde hacemos parte como profesionales y en los cuales estamos vinculados de forma directa? Ahora bien, digamos que la modernización, la llamada modernización, y de lo que por allá Robespierre nos dijo, parecemos modernos, pero no somos modernos, porque hemos tenido un acceso a la información, un acceso a la información tan rápido que no alcanzamos ni a leerlo, no alcanzamos ni a interpretarlo. Mientras yo me estoy leyendo un artículo el día de hoy que habla sobre lo que se investigó hace 6 meses, ya están publicando al mismo tiempo un artículo que está dejando de lado esto que estoy leyendo. Es tan rápido, es tan acelerado el proceso de información que a veces ni siquiera nos sentamos a pensarlo y a verlo, a criticarlo, a construirlo, a entenderlo de qué se refieren estos cambios que estamos viviendo como sociedad. En ese sentido, pues evidentemente lo que plantea una maestría sobre gestión de procesos psicosociales nos lleva a esta conversación, a entender qué pasa en nuestro territorio, qué pasa en nuestros entornos, pero también qué pasa con los procesos modernos en los cuales vivimos, de eso digital, de esas comunidades electrónicas, de eso que está pasando con las comunidades virtuales, cómo lo estamos comprendiendo, qué está pasando alrededor de ello, qué estamos investigando sobre esto, y también nos crea ese reto de forma fundamental, ¿no? Entonces allí como la primera parte de cómo ver y cómo observar en términos no solo nacionales sino internacionales, cómo podríamos participar, ya sea como maestrantes o como futuros magíster de estos procesos transformativos.
Muchísimas Muchas gracias. gracias. No sé si de pronto la profesora Elizabeth quiere hacer alguna intervención en esta pregunta para complementar. Sí, bueno, gracias. Sí, una cosita cortica, porque yo creo que Manuel ya lo dijo todo medianamente alrededor de lo oportuno que es. Es que cuando hacemos una maestría, no hacemos una maestría particularmente para Quito, para Barranquilla, sino realmente yo digamos que la maestría me brinda unas herramientas teóricas, me brinda unas herramientas metodológicas, me brinda unas herramientas de reflexión que me permiten trabajar en cualquier contexto. Es decir, la maestría me permite analizar el contexto en el que yo me encuentre, pero eso no quiere decir que yo me tengo que casar un contexto y quedarme en el contexto investigando, quedarme en el contexto interviniendo, sino que me permite reflexionar en torno a que todo lo que hago tiene que pensarse desde lo social, tiene que pensarse desde lo cultural, tiene que pensarse desde los escenarios. Entonces resulta relevante también pensarnos que esas herramientas que nos brinda la maestría, teóricas, metodológicas y pragmáticas, nos permiten aplicarlas en todos los contextos y también reflexionar en torno a que en Latinoamérica, y ahorita también lo decía Manuel, digamos que está tomando mucha fuerza o viene tomando mucha fuerza el asunto de la psicología social crítica, y no solamente en Colombia, porque incluso en Colombia es uno de los que más distantes un poco estamos alrededor de ellos, porque realmente no hacemos tanto en comparativo con otros países de Latinoamérica, pero entonces nos permiten también articularnos, porque por ejemplo a nivel de Latinoamérica nos unen muchas tragedias y esas tragedias hay que reflexionarnos desde lo psicosocial. Entonces yo creo que desde allí es pensarnos en el ámbito local, regional, pero también en que esas herramientas que nos brinda la maestría son aplicables en cualquiera de nuestros contextos y en donde queramos ejercer. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si ya nos queda una última pregunta y quisiera de pronto como abrir el micrófono, pues como dar la palabra si nuestros invitados, nuestros asistentes tienen alguna pregunta que podamos resolver acá en este espacio. Bueno, nos encanta que demostremos el amor de esta forma, ¿no? Bueno, veo que no tenemos en este momento como preguntas. Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Soy Víctor Hugo Echeverri, trabajador social, egresado de la Uniclaretiana. No sé si entré un poco tarde porque tenía problemas de conexión, pero sí me gustaría saber, digamos, como qué beneficios vamos a tener nosotros, los egresados, frente pues a esta maestría, porque pues nos parece bastante interesante. Entonces quisiera como saber un poco más allí sobre ese tema muy puntual. Gracias. Claro que sí, entonces vamos a hacer algo. Al final del conversatorio vamos a hacer vamos a hacer la presentación pues como del programa, contarles de los beneficios y entrar pues como más como en la parte académica, obviamente, entonces para darles claridad como a eso. Lady. Muy buenas noches. Pues bueno, yo tengo una pregunta. Yo también soy egresada de Trabajo Social y de la especialización con la Universidad Uniclaretiana. Y tengo un grupo de compañeros que somos egresados, donde también hacen preguntas, como por ejemplo, si podemos homologar materias para la maestría. Entonces, yo le agradecería mucho, como usted dice al final, que nos pudieran ofrecer una respuesta. Mil gracias. Claro que sí, vamos a dar pues como el espacio para eso. Y entonces vamos entonces a dar cierre a este conversatorio con la última pregunta. Y bueno, quisiera darle acá como el espacio a nuestra jefe de programa que nos acompaña, Claudia Patricia Pérez, la jefe de programa de los programas de especialización en gestión de procesos psicosociales y de la maestría en gestión de procesos psicosociales. Y obviamente pues desde el punto de vista académico, quiero que la profesora Claudia nos cuente cuál es el factor diferenciador frente a los demás programas académicos
que se ofertan en el país, factor diferenciador de la maestría en gestión de procesos psicosociales. Y ya pues concluimos entonces con los aportes de nuestros invitados. Bueno, muchísimas gracias Carolina por este espacio. Buenas noches para todos y para todas. En primer lugar, agradecerle al doctor Manuel Beltrán por sus intervenciones, a la profesora Elizabeth también por habernos dado este espacio. ¿Me están escuchando o solo el profesor Manuel? Se escucha un poco ¿Lejos? Sí, ¿Lejos? bastante. Voy entonces a levantar un poquito el tono de la voz porque quizás debe ser como mi micrófono. Pero bueno, aparte de darle el agradecimiento al doctor Manuel, a la profesora Elizabeth y a Carolina por haber abierto este espacio, también pues quiero evidentemente agradecer a todos y todas los asistentes que están acompañándonos en esta sala Zoom, que están conectados y conectadas, porque considero que son espacios. Voy entonces a apagar la cámara, tal vez de pronto también puede que sea mi red, a ver si así de pronto es un poquito más sencillo que me escuchen. Bueno, creo que hay algo importante, no sé, ¿me están escuchando? Porque veo que por el chat me dicen que no se entiende. ¿Será que está muy distorsionado? ¿Ya? ¿Mejor? Listo. Bueno, entonces, frente a la pregunta que nos hace Carolina respecto al factor diferencial de nuestra maestría, respecto a otros programas que se ofertan en instituciones educativas de nuestro país, pues hay algo fundamental y son las líneas o los enfoques que se presentan dentro de nuestro programa, ¿sí? Una de las líneas, pues, es el componente teórico, que se aborda, como lo señalaba en algún momento la profesora Elizabeth, desde un componente crítico, que en nuestro caso es fundamental y de hecho es una de las banderas de nuestra institución, ¿sí? Aparte de ese componente teórico fuerte, pues también tenemos todo lo relacionado con la intervención psicosocial, ¿cierto? Entonces hablamos de estrategias, de técnicas, de modelos de intervención que siempre van de la mano con el componente contextual, que para nosotros, para la institución y aún más para nuestros programas, pues es fundamental y pues muy importante. Adicional a estos dos aspectos tenemos el de la investigación. Entonces, si bien nuestra maestría no tiene un énfasis en investigación, sino es de profundización, sí, evidentemente profundizamos en aspectos de investigación a través de algunos cursos, como son los seminarios de investigación que se desarrollan a lo largo de toda la maestría y que nos permiten justamente acercarnos a todos los proyectos de investigación, a las problemáticas psicosociales que se presentan en nuestro país y pues también, ¿por qué no?, evaluarlo a nivel internacional y su impacto. Y por último, también tenemos la línea de gerencia de servicios sociales, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de los proyectos de intervención, también tenemos que hablar de un aspecto fundamental como lo es el gerenciar estos proyectos. Y muchas veces, como profesionales de lo psicosocial y dentro de las ciencias sociales, se olvida este aspecto, que termina siendo fundamental, por ejemplo, en el campo de las políticas públicas y como participantes en estos aspectos. Entonces, esas también son 4 líneas que se desarrollan a lo largo de las diferentes asignaturas que se presentan en nuestra maestría y que nos permiten acercarnos a todos estos enfoques y nos convierten en profesionales íntegros dentro del campo de la psicología social, dentro del campo del trabajo social y en sí de lo psicosocial. Creo que hoy mi conexión de internet no es la mejor, entonces aquí voy a dejar mi intervención como para no distraerlos más. Espero que haya procurado ser como lo bastante clara para que sea más fácil que ustedes se acerquen y se vayan haciendo una idea justamente de nuestra maestría. Muchísimas gracias, profesora Claudia. Entonces,
escuchamos al profesor Manuel, que como les mencionaba, hace parte de la planta docente de la maestría y de la especialización. Entonces, lo escuchamos, profe, desde su experiencia como docente en la primera cohorte de la maestría. No, Carolina, pues muchas gracias, ¿no? Miren, yo les quiero contar como dos cosas, ¿vale? De profesión soy psicólogo social, tengo ya para 25 años de ejercicio como profesional en el área y de investigaciones alrededor de esto. Les hablaba un poquito de lo que nos plantea Stigman frente al tema de la economía y cómo estos han venido generando cambios y transformaciones sociales. Pero también retomo un poquito a Bauman en ese análisis que nos hacía y planteó un término que todavía ronda en mi cabeza y sobre el cual me encantaría que la profesora Claudia, como la directora del posgrado, me permitiera que 2 o 3 estudiantes me acompañaran de la maestría a hacer una investigación sobre realmente tenemos que volver a la retrotopía de la que hablaba Bauman, es decir, retroceder en el pensamiento para saber si realmente estamos perdiendo la sensibilidad humana o qué está pasando alrededor de esto. Me explico. Esta semana he tenido la posibilidad de conversar, interactuar con estas IA, estos modelos de inteligencia artificial que están como tan en el boom, y es que son cosas humanas que tienen que ver con nuestras realidades y nuestros contextos, y cada vez más me preocupa la forma en que nos llega tanta información, pero no somos capaces de crear conceptos críticos alrededor de esta información. Entonces, yo sí tengo toda esa iniciativa de empezar a construir por lo menos 1 o 2 proyectos frente al tema de investigarnos como sociedades hacia dónde estamos avanzando, si realmente es un avance, es un progreso en términos del desarrollo como nos plantea María Sen, o si es un concepto simplemente de, digamos, de velocidad, de ir avanzando, no en términos de la calidad humana, sino de la información, que cada vez es más y más acelerado, pero realmente no alcanzamos a hacer un proceso de verificación, de elaboración, de lectura crítica y de análisis crítico alrededor de esos conceptos. Entonces, yo creo que la posibilidad está allí. Sería fantástico tener un grupo de profesores y ojalá también de estudiantes que participen en este tipo de investigaciones, que nos pensemos qué pasa con estas realidades, qué pasa con esos entornos, y desde allí ir pensando si realmente lo que nos dice la inteligencia artificial es una verdad absoluta o somos nosotros los que construimos la verdad, si ese imaginario social es transformación social construida desde los seres humanos, o será que las máquinas nos dirán hacia el futuro qué es real y qué no es real. Ahí empieza una conversación interesante que nos plantea Bauman frente a estos modelos de realidad y de pensamiento crítico modernos, ¿no? Y que espero poder tener por lo menos 1 o 2 alumnos que trabajen conmigo en estas investigaciones, que hagamos esos análisis y que pensemos o propongamos alguna noción crítica frente a lo que vivimos en nuestras realidades y en nuestros territorios. No, yo, como sé que esta es mi última oportunidad de participar, Carolina, qué pena extenderme, agradezco de una vez la posibilidad de dialogar, de conversar, de permitir que dialogue un rato con la profesora Elizabeth, con la profesora Claudia, contigo y con los estudiantes que están aquí hoy. Y siempre atento, ¿no? Cualquier novedad, cualquier inquietud, con todo el gusto, a través de Elizabeth, a través de Carolina, a través de la profesora Claudia, pueden dar mi correo electrónico y estamos conversando, estamos dialogando, siempre con la intención de crear red, de trabajar en equipo y de estar aquí pendiente y atento en lo que yo les pueda aportar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esperemos que de acá podamos conformar, de las personas que nos están acompañando hoy, podamos conformar el equipo para hacer esa investigación. Bueno, profesora Lisa. Bueno, muchas gracias. Uno de los factores diferenciales también de esta maestría en la universidad tiene que ver con los valores incluso institucionales. Entonces, desde allí, pues en nuestra conmemoración voy a resaltar 2 fundamentalmente, y uno es el enfoque particularmente el de género, pero me parece pertinente mencionar el enfoque diferencial, porque cuando hablamos de gestión de procesos psicosociales no solamente incluimos el enfoque de género, sino también el enfoque étnico, también el enfoque territorial y también otros enfoques necesarios al nivel de abordar las particularidades de las realidades. Hacer una maestría en gestión de procesos psicosociales particularmente nos permite reflexionarnos, vuelvo a decir otra vez, nuestro lugar de enunciación nos permite tener una conciencia crítica, y yo creo que el primer escenario para poder generar transformación es la conciencia. A partir de que yo soy consciente puedo gestar acciones, pero cuando yo soy inconsciente alrededor de ella,
y desconozco, pues no hago nada para movilizarme frente a ellas. Y yo creo que la maestría nos permite esa reflexión necesaria, social, frente a ello. Pues otra vez, así como Manuel que aprovechó su última intervención, yo también quiero aprovechar mi última intervención para mencionar una breve reflexión justamente de por qué es necesario entonces la maestría en gestión de procesos psicosociales para nosotras como mujeres, pero también para que nosotras mismas tomemos voz sobre nuestras realidades. Y desde allí, Yesenia Chávez nos menciona: soy el eco de un grito que aún contienes, soy el espejo de la conciencia que ocultas, soy la historia que no debe ser contada por el bien de las buenas costumbres, soy la tinta que proviene desde tu médula espinal, soy la vergüenza de esta sociedad, soy la opinión de que todos quieren callar, soy la fe en la que aún no se rinden, soy la sonrisa violenta, soy el mar de la violencia. Soy porque resisto, y porque resisto, existo. Entonces también es un proceso de resistencia para poder seguir existiendo, que lo que hacemos nos permita resistir, nos permita existir, pero nos permita también el proceso de reivindicación alrededor de nuestros derechos y de que no necesitamos que otras personas tomen nuestra voz, no necesitamos que otro transforme mi realidad, sino que yo me tengo que hacer partícipe de mi realidad. Y por eso también la maestría en gestión de procesos psicosociales, para hacerme partícipe de mi realidad y de mi transformación. Soy porque existo y porque resisto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, de verdad que fascinada por este espacio que ustedes nos han brindado. Gracias por orientarnos. Esperemos pues que haya sido pues un espacio muy nutrido para nuestros asistentes, y bueno, ya aprovecharles y contarles entonces más acerca de la maestría, más como acerca del propósito como tal, contarles que en este momento ya estamos pues como en inscripciones abiertas. Quienes se decidan empezar, iniciaremos clase el próximo 18 de marzo, o sea que estamos a tiempo de iniciar el proceso. La inscripción me va a permitir acá presentar pantalla, y a medida que vayan teniendo ustedes, como preguntas, las van dejando acá en el chat, van levantando la manito, yo les voy otorgando pues como la palabra. Lo primero que contarles es que ya estamos en la primera cohorte de la maestría, iniciamos este año, vamos a abrir la segunda cohorte, esperamos contar pues como con ustedes. Actualmente la maestría tiene una duración de 4 años, 50 créditos académicos, 2 años, perdón, 4 semestres y 50 créditos académicos. En este momento, efectivamente, para quienes hacían la pregunta, si hacemos un proceso de reconocimiento o homologación para quienes son egresados del programa de especialización en gestión de procesos psicosociales o para quienes son egresados de la especialización en gerencia de servicios sociales, sí, hacemos un proceso de reconocimiento. Para las personas que son de gestión de procesos psicosociales, reconocemos 18 créditos académicos. Este valor se reconoce directamente sobre el costo del crédito de la maestría. El crédito de la maestría es de 400.000 pesos, o sea que ese sería el valor a reconocer. Y para los egresados de gerencia de servicios sociales, hacemos un proceso de reconocimiento de 11 créditos. Si ustedes son egresados de los 2 programas de especialización en gestión de procesos psicosociales y la especialización en gerencia, el máximo crédito que se nos permite a reconocer por reglamento es de 20, ¿sí? Para quienes son egresados del programa de trabajo social, se hace el reconocimiento de identidad y pensamiento claretiano y pueden acceder al descuento por egresado, que es del 10%. Acá quiero hacer una claridad antes de continuar, y es lo siguiente. Bueno, aquí tenemos especificado cuáles son como los cursos que se reconocen de cada especialización en gestión de procesos psicosociales, identidad y pensamiento claretiano, contexto económico, político y social, perspectivas teóricas de lo psicosocial, diseño y formulación y gestión de proyectos psicosociales, metodologías y estrategias de intervención psicosocial y modelos de intervención psicosocial. Y en gerencia, para los egresados de gerencia de servicios sociales,
pues identidad y pensamiento claretiano, estructuras y balance económico para el desarrollo sostenible, teorías y habilidades gerenciales y estrategia y desarrollo de organizaciones. Importante acá comentarles que si, por ejemplo, ustedes son egresados, como la universidad es un proceso de reconocimiento de los créditos para quienes son especialistas ya con nosotros, se hace ese proceso sobre el valor de la maestría, pero no aplican algún tipo de beneficio. ¿Cuál es la razón? Estamos haciendo un proceso de reconocerles esas materias sobre el valor de la maestría como tal, los 400.000 pesos, y no tienen que pagar ningún dinero adicional, ¿sí? Aquí tenemos más o menos como la proyección. Esta proyección son para estudiantes que son completamente nuevos, es decir, yo soy egresada del programa de trabajo social, quiero iniciar de una vez con la maestría, entonces, ¿qué tengo que hacer? Hago mi proceso de inscripción, pago 120.000 pesos. El primer semestre tiene un costo de 4.400.000. Recuerden que si soy egresado, me van a reconocer identidad y pensamiento claretiano. O sea que sobre estos 4.400.000 tengo un descuento de 400.000 pesos. ¿Por qué? Porque identidad y pensamiento claretiano tiene un crédito académico. O sea que ya aquí tendría un beneficio y pagaría el primer semestre de 4 millones. Adicional, es que soy egresado de la institución de trabajo social. Tengo un descuento del 10%, ¿sí? Y este ya sería el valor de los demás semestres, aplicando pues como el descuento del 10% por egresado. Resulta que si yo soy egresado de la especialización en gestión de procesos psicosociales, bueno, o alguna de los programas, la universidad le da la posibilidad de decir, bueno, ¿usted en cuántos semestres quiere terminar? Depende de qué, pues de mi situación financiera, de cuánto tiempo deseo o tengo disponible para invertir a mi formación. Entonces, tenemos dos escenarios. El primer escenario es cursar la maestría en 4 semestres. Si soy egresado de gestión de procesos psicosociales, hago mi proceso de inscripción normal, hacemos la solicitud de reconocimiento de notas y entonces el primer semestre me cuesta 1.600.000, el segundo semestre 4.400.000, el tercero 3.600.000 y el último semestre 4 millones de pesos. Si lo deseo hacer en solo 3 semestres, entonces acá nos damos cuenta que el primer semestre tiene un costo de 4 millones, el segundo y el tercero de 4.400.000. Si se fijan acá, más o menos los valores a pagar son exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que hace la diferencia en este momento? Y es que si yo, por ejemplo, duro 4 años, recuerden que cada año se hace el incremento del IPC, o sea que el valor del crédito académico incrementa. Si se fijan, el costo total de la maestría es de 20.120.000 y por el proceso de homologación pagaría tan solo 12.800.000. Acá nos estamos haciendo un ahorro de casi 8 millones de pesos. Si yo estoy egresado de la especialización en gerencia de servicios sociales, entonces este es exactamente el mismo panorama. Pago la inscripción y estos son los valores del semestre. 4 millones de pesos el primer semestre, 3.600.000 el segundo, el tercero 2.800.000 y el cuarto semestre 5.200.000. Pero resulta que yo quiero tener el panorama para hacerlo en 3 semestres. Entonces son 13 créditos académicos que estarían divididos en 3 semestres y el valor es de 5.200.000. Bueno, no sé si hasta acá tengan ustedes alguna duda, alguna pregunta frente pues como al proceso. Lo que les decía, ya tenemos en este momento pues como inscripciones abiertas. Esta sería pues como básicamente como la malla académica que se vería durante el primer semestre, el segundo, de acuerdo pues como al panorama que cada uno selecciona. No sé, los escucho entonces. Voy a revisar si acá en el chat tengo alguna... bueno, ¿cuánto sería el costo de la inscripción? Pues ya dijimos que es de 120.000 pesos, que estamos en inscripciones abiertas, que iniciamos clase el 18 de marzo. No sé si importante, bueno, quiero comentarles acá también que, por ejemplo, para hacer proceso de reconocimiento de las notas, pues obviamente tiene que estar sobre 3.5 y sobre 3.5 se aprueban las materias. Bueno, veo que Gilberto y Otto tienen la manito levantada, los escucho. Gilberto.
Muy buenas noches, mi nombre es Gilberto Marín. Soy egresado de la Universidad Claretiana de la especialización en gerencia y también en procesos psicosociales. Pues acabé de escuchar toda la información que nos acaban de impartir, que es bastante importante, pero sí muy respetuosamente me gustaría saber por qué no se puede como evaluar y medir y realizar los que tenemos las dos especializaciones, realizar la maestría en un año. Pues mirando también costo-beneficio, tanto para la universidad y para nosotros como estudiantes, porque pues realizar la maestría, que es muy interesante y me gusta mucho toda esta área, mm, como acortar el tiempo y reconociendo pues todo lo que usted nos acaba de decir de las asignaturas y las calificaciones, no acortar el tiempo en un año. Bueno, Gilberto, frente a eso que mencionas, es importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando ustedes hicieron el proceso cuando ustedes iniciaron, por ejemplo, el proceso de la especialización y luego la especialización, por ejemplo, en gestión de procesos psicosociales y luego la maestría, se les ofertó que en un año y medio tuvieran 2 títulos. Lo que se hizo fue como tratar, pues, como de absorber y de reconocer como esas materias, ¿cierto? En este caso con la maestría, ¿por qué no se puede acotar a 3 semestres o a un año? Porque resulta que la maestría tiene 3 seminarios de grado. Como ustedes saben, el seminario de grado es un curso que se ve durante todo el semestre. Seminario de grado 1, seminario de grado 2, seminario de grado 3. Por esa razón, no es posible acotarla a un año como tú sugieres. Ok, muchísimas gracias por la información. Con mucho gusto. Otto. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. La inquietud que tengo en este momento tiene relación con la modalidad que siempre la universidad nos ha brindado en términos de pago, y es que esa facilidad termina siendo un beneficio enorme. Es decir, ¿podríamos acceder a los diferidos nuevamente? Claro que sí, Otto. En este momento la universidad sigue manteniendo el beneficio de pagar diferido a 4 cuotas iguales. En este momento no se está pidiendo ni codeudor y el valor pues lo pueden diferir. Claro que sí. Seguimos con ese mismo beneficio y sin obviamente cero interés. Perfecto, mil gracias. Gracias. Jorge Vergel. Buenas noches, compañeros y compañeras. Primero que todo, feliz Día de la Mujer para todas las que están en el grupo escuchando. Y lo segundo es para saber si hay algún convenio con ICTs directamente con la universidad o se debe hacer por aparte. Y lo otro, lo que tú mencionabas hace un momento lo que tenemos la especialización en gestión de procesos psicosociales, no alcancé a escuchar muy bien si era 3 semestres. ¿Me puedes aclarar ese punto? Y Claro. otra preguntita es cómo se van a, la metodología, cómo sería virtual, semipresencial. Son mis 3 preguntas, gracias. Ok, bueno, contarles primero que en ese momento la universidad cuenta con todos los programas 100% virtual. Ya no tenemos modalidad a distancia como algunas personas tuvieron la oportunidad de estudiar, ¿sí? Lo segundo es que, bueno, con el proceso del ICETEX, cada estudiante hace su proceso correspondiente, pues como que hacemos el proceso de inscripción, admisión, el recibo y cada estudiante hace el trámite directamente con ICETEX. ¿Y me recuerdas la otra pregunta? Era lo de los que tenemos la especialización en gestión de procesos psicosociales. Ok. Pues es que no alcancé a escuchar muy bien cómo era la metodología. No creo que 3 semestres, pero no Sí, alcancé. es decir, como les mencionaba, ustedes tienen la posibilidad de culminar la maestría en 3 semestres o en 4 semestres. Les decía que no se puede reducir a menos tiempo porque la maestría cuenta con 3 seminarios de investigación y los seminarios se ven durante cada semestre. Entonces, si o sea, podemos decidir si lo hacemos en 3 semestres o en 4 semestres. Bueno, veo que Otto nuevamente tiene la mano levantada. Caro, yo tengo una inquietud muy grande y me tiene súper pensativo para tomar decisión frente a la maestría. Si bien es cierto con el tema de la especialización en gerencia,
teníamos claridad con los tiempos que íbamos a dedicarle a la especialización y logramos sacarla. Ahora con el tema de una maestría, me pregunto si la vamos a sacar en año y medio, porque los que hicimos la especialización en gerencia también tenemos ese beneficio de sacarla en 3 semestres. En términos de tiempos, sabiendo que se van a sobrecargar las materias, ¿crees que teniendo una vida laboral activa se nos facilita poder acceder a este beneficio? Espérame un segundo, mira, en este momento, o sea, obviamente sé que el nivel de especialización a maestría es completamente diferente, pero se hace la distribución de los créditos académicos de tal manera que esté pensado en la facilidad de que el estudiante pueda sobrellevar. Obviamente, pues como tú ya sabes, tú ya tienes la experiencia, depende de la disciplina, de la dedicación, pero pues básicamente la dinámica sigue siendo la misma. En este momento sí me gustaría que la jefe de programa nos contara como un poquito más sobre la metodología, cómo se está diseñado los cronogramas, pensando pues como obviamente en esto, ¿sí? Profe Claudia, ¿estás por acá? Sí, pero mira, ¿me repites? Es que te estaba escuchando como entrecortando. Qué pena. Lo que pasa es que hay un estudiante que tiene una inquietud y dice, por ejemplo, él es egresado de la especialización en gerencia. Obviamente, nuestras personas, las personas que hacen nuestras especializaciones son personas que trabajan, que hacen parte de proyectos sociales, que trabajan con comunidad, y me pregunta que si, cómo está distribuido, por ejemplo, en este momento, la carga académica, si está como diseñada para que una persona especialista la pueda sacar en 3 semestres, por el tema pues como de la carga y esto. Vale, sí, mira. Yo quiero ser como muy franca con todos y todas, porque me parece que eso es importante en este momento. Y es lo siguiente. Como lo estaba señalando Carolina, el 90% de nuestros estudiantes y de nuestras estudiantes dentro de los programas de posgrado trabajan, ¿sí? Eso creo que es una realidad latente en nuestros contextos. Ahora bien, ¿es complejo? Sí. ¿Qué requiere por parte del estudiante? Dedicación y disciplina. ¿Sí? Si de pronto, Caro, nos podemos devolver como las diapositivas donde se encuentran, no sé si aquí, discúlpame, están como los cursos. Creo que no, no sé si están como los cursos. Pero bueno, tenemos cursos, por ejemplo, en el primer semestre de la maestría, que son teóricos. Bueno, sí. Voy a sacar por acá un micrófono que está abierto. Entonces, este, por ejemplo, es de los egresados en gerencia de servicios sociales, ¿cierto? Entonces, en nuestro primer semestre, el curso de habilidades escriturales para la investigación, paradigmas de las ciencias sociales, contexto económico, político y social, seminario de investigación y perspectivas teóricas de la sociedad. Todos estos cursos, a excepción del seminario de investigación 1, tienen una duración de 4 semanas. ¿Listo? 4 semanas que implican que ustedes se conecten una vez a la semana para tomar videoclases o videoconferencias, deben participar en foros, deben realizar los trabajos escritos o portafolios, como le denominamos nosotros, ¿sí? Estos cursos principalmente son de corte teórico. Entonces, en la medida en la que puede que no llegue a una complejidad, como si, por ejemplo, cuando empezamos todo lo que tenga que ver con la línea de investigación, sí van a requerir de tiempo de lectura, de tiempo de análisis, de tiempo de escritura, ¿sí? Y en la medida en que podamos ser disciplinados y organizados con el tiempo, lo sacamos adelante. Ahora bien, yo créanme que comprendo, como ustedes, que en algunos casos es bastante complejo porque cuando uno trabaja tiene que madrugar, tiene todo un día, digamos, de elaborar 8 horas, quizás algunos pues tienen que ocupar más tiempo en temas de desplazamiento. Adicionalmente, pues muchos y muchas tienen hijos,
atienden a sus familias, ¿sí? Entonces yo sí quiero llamar un poco como a ser conscientes de esos, digamos, esos aspectos que siempre nos van a acompañar, ¿sí? Y pues que seamos muy honestos con nosotros mismos y también conociendo, por ejemplo, nuestra disciplina, conociendo nuestras posibilidades de sacar tiempo para estudiar, para leer, para reunirnos quizás en grupo, que es algo o que, digamos, uno de los puntos también importa, por ejemplo, en nuestra maestría, pues es 100% virtual, ¿sí? Esto quiere decir que ustedes en ningún momento se van a tener que desplazar a las instalaciones de la universidad. No obstante, sí van a tener, por ejemplo, espacios en los cuales pues deberán, por cuestiones del curso o de las actividades, reunirse en grupo. Pero esto, digamos que pues lo pueden hacer evidentemente aprovechando todas las tecnologías que hoy por hoy poseemos. Entonces, yo creo que es algo muy subjetivo. La pregunta que nos hacía, creo que Otto, es algo muy subjetivo, ¿sí? Porque quizás es muy distinto el escenario, por ejemplo, que vive una mujer, cabeza de hogar, que también tiene que trabajar, a quizás una mujer que solamente, digamos, trabaja, ¿sí? Y no tiene que atender a sus hijos. Entonces, los escenarios son distintos y eso también hay que reconocerlo y por eso también en algunos casos hablamos de unos enfoques diferenciales. Tenemos que reconocer esas diferencias y que esas diferencias no nos limitan, pero sí nos obligan a cuestionarnos y a organizarnos de distintas maneras. Entonces, yo creo que es algo más subjetivo, porque yo te podría decir, cuando yo hice mi maestría, yo también estudiaba, perdón, trabajaba. Y pues el tiempo que quizás me quedaba, pues, por ejemplo, no lo podía manejar, pero eso también, por ejemplo, implicaba hacer ciertos sacrificios, ¿no? Entonces, sacrificios en tema de tiempos, sacrificios en tema de desplazamientos, en tema, digamos, de extender como mis actividades de socialización con otras personas. Entonces, creo que también es importante que antes de tomar una decisión tan importante como empezar la maestría, nos cuestionemos un poco del tiempo con el que contamos, de nuestras rutinas, de nuestras habilidades para organizar el tiempo, para ser más disciplinados y disciplinadas, y así, por ejemplo, decidir si es mejor para nuestra salud mental, emocional, psicológica, física, llevar a cabo nuestra maestría en 4 semestres o en 3. Porque creo que también a veces nos afanamos demasiado por no terminar ya, terminar lo antes posible, pero olvidamos algo fundamental y somos nosotros y nosotras. Entonces, sí creo que es importante que hagamos esa autoevaluación y reconozcamos cuáles son las condiciones en las que nos encontramos y los escenarios para tomar especialmente pues la decisión de hacer nuestra maestría en 3 semestres o en 4. No sé si de pronto esto ayuda un poco como a responder la pregunta que tenía. Bueno, profe, muchas gracias. Gildardo tiene la mano levantada, tienes la palabra. Bien, bueno, muy buenas noches, agradecerle la explicación que nos ha dado. Soy egresado también de la carrera de antropología y de la especialización en gestión de procesos psicosociales. Tengo una inquietud, bueno, no comprendí muy puntualmente cuánto nos cuesta con las homologaciones a los que somos especialistas en gestión de procesos psicosociales. O sea, el valor total quisiera que me lo pudiera recordar. Claro Y la otra pregunta es si esta maestría encaja para la labor docente dentro del magisterio, ¿sí? Con el tema del escalafón. Quisiera saber si, porque es que no miro un componente pedagógico, entonces no sé si solamente nos sirva para proyectos, o sea, quisiera ver el perfil del egresado, en qué se puede desempeñar y pues que sea una garantía de que la universidad, sí sirve para el escalafón, digamos, para el tema docente, pues que quede claro. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Profesora Claudia, ¿sirve para el escalafón docente? Porque esa es una inquietud que
que nos manifiesta Gildardo y también Judy Ariza. Entonces, ¿nos puedes poner en contexto, por favor? Claro que sí, Carolina. Mira, esa es una pregunta que de hecho hemos revisado y evaluado, porque creo que no es la primera vez que nos la formula. ¿Sí? Que es importante tener en cuenta y quizás me disculpo porque no conozco a profundidad cuáles son los criterios que establece tanto el Ministerio de Educación Nacional como otras entidades para categorizar, digamos, a los profesionales. Ahora bien, cuando yo hice la revisión, por ejemplo... Qué pena interrumpo, lo que pasa es que no se le escucha. No me están escuchando. ¿Será mi señal todavía, mi red? Te escuchamos un poco lejos, pero bueno, estabas diciendo que cuando tú hiciste la revisión, que estabas haciendo una revisión. Voy a levantar un poquito más el tono de la voz, a ver si de pronto es como mi red o soy yo. Bueno, cuando yo hice la revisión del decreto 1278 que fue expedido por el Ministerio de Educación Nacional, pues identifiqué que realmente no hay una limitación o especificación en cuanto a los criterios que se establecen en el artículo 21. ¿Listo? Entonces, pues es importante que, pues, digamos, como hacer la claridad. Yo esto lo dejaría como una tarea para que yo me pueda sentar como más en calma con, por ejemplo, nuestra oficina de currículo, que seguramente tiene mayor idea de este aspecto del escalafón docente. Entonces, por ahora, realmente, pues lo que yo revisé e identifiqué y cómo lo interpreté es que en nuestro caso la maestría puede ser reconocida. ¿Sí? Entonces, esto también, digamos que es importante tomarlo con el asunto de cuáles son los grados a los cuales se quiere aplicar desde el escalafón. También pues hay como unos criterios puntuales, si por ejemplo se quiere inscribir o ascender uno de los grados, ¿cierto? Igual, les digo, pues dejaré como una tarea para consultarlo y que nos puedan decir desde la oficina de currículo, digamos como algo más puntual. Qué pena que hoy mi red no está como, no está como muy bien. Bueno, pero entonces hagamos una cosa. Buenas No, noches. buenas noches, Gilberto. Gilberto de nuevo. Para Espérame. responderle al compañero Gildardo, Ok. la maestría sí le sirve para escalafonar dentro del área docente e igual le sirve para realizar procesos e investigaciones dentro del área psicosocial en el crecimiento personal de los estudiantes XY nivel e institución educativa donde él esté desarrollando su función y sí le sirve para escalafonar. Gilberto, muchísimas gracias por la precisión. Bueno, quería pues como aportar también, y es que sí hemos tenido estudiantes, por ejemplo, que han hecho nuestros programas de especialización y les sirve para el escalafón docente. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice en este caso, lo que nos complementaba Gilberto muy amablemente, entonces no habría ningún inconveniente. Voy a responder. Una preguntita, por favor. Es que, bueno, una cosa es escalafonar cuando ya se está en el magisterio, pero para el concurso, para ingresar, ¿también sirve o no? Es que cuando tú, perdón, te interrumpo, tú te vas a ingresar a la docencia, tú ingresas como profesional. Cuando tú ya estás dentro del área docente, es cuando tú presentas toda tu documentación y tus estudios para poder escalafonar. Dentro del inicio del proceso, lo puedes hacer, lo puedes presentar, pero entra en un proceso de evaluación. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces acá voy a responder unas preguntas que tengo aquí. Los programas, bueno, ya nos dieron la respuesta. La decisión de hacer la maestría en 3 semestres la debo tomar enseguida o en la medida que vayan avanzando. Inicialmente, por ejemplo, Gloria, tú puedes decir, no, tú nos dices, la quiero hacer en 4 semestres, pagas 1.600.000. Pero si tú dices, no, yo, por ejemplo, para el próximo semestre quiero incrementar el número o quiero hacer al menos tiempo, puedes hacer el proceso de inscripción de más créditos académicos. Importante esta pregunta que nos hace Marta Lucía Pérez, si sería válido para la acreditación del segundo idioma al nivel de inglés que hicimos con la universidad.
Hay algo que acá es importante y es que el nivel que nos piden es profes A2 o B1, qué pena, para el nivel de inglés. Dame un segundo, porque yo siempre lo confundo, perdón. Creo que es A2, pero dame un instante. Sí, ya lo revisamos, pero lo que sí tengo claro es que es un nivel más avanzado que el que nos piden en posgrado, en pregrado. Es B1, Carolina. B1. Entonces, les voy a dejar acá en el chat B1, el nivel de inglés. Nivel de inglés, que acá obviamente la universidad sigue ofertando las mismas posibilidades. Yo puedo realizar mi nivel de inglés, o yo digo, puedo presentar el examen de suficiencia puedo presentar el examen de suficiencia o puedo hacer los cursos con el centro de idiomas. Entonces, es eso, nivel de inglés. ¿Qué otra pregunta tengo acá? Bueno, acá les dejé cómo hacemos para inscribirnos. Yo en este momento les voy a mostrar cuál sería el proceso de inscripción. Quienes lo quieran hacer, lo pueden hacer en este momento. Entramos, ¿están viendo mi pantalla? ¿Me confirman? Yo les voy a dejar por acá el link. Entonces empezamos acá, entramos a uniclaretiana.edu.co, proceso de admisión. Entramos a posgrados, nuevo. Acá yo voy a colocar mis datos. Yo siempre coloco un número de cédula que me invento, pero sé que siempre me funciona porque no está y puedo, pues, y me sirve de ejemplo. Le voy a dar acá a continuar, que es importante. Como nuestros programas son virtuales, las inscripciones se hacen por Virtual Nacional y no por el CAT, como veníamos acostumbrados a realizar. Y aquí buscamos inscripciones, maestría, gestión de procesos psicosociales. Le doy clic acá, continúo y aquí ya obviamente procedemos a diligenciar la información que ya sabemos. ¿Cuáles son los requisitos o qué pedimos para hacer el proceso de admisión? Lo mismo, entonces fotocopia de la cédula, fotografía, certificado de la APS y fotocopia del acta o diploma de grado del pregrado. Me hacían una pregunta que si tenemos tiempo para hacer el proceso de financiación. Claro, teniendo en cuenta que hoy es 8, que tenemos 10 días para iniciar, no se preocupe. Tenemos más o menos un tiempo más para que podamos hacer como todo el proceso. Desde la dirección de posgrados siempre buscamos dar como todo ese acompañamiento para que las personas puedan lograrlo y sea muy sencillo. No sé si de pronto tienen alguna otra pregunta. Yo les dejé acá también en el chat. Y si ya tenemos los cursos del Centro de Idiomas, nos valen su acreditación, que terminamos con ellos. Bueno, Marta Lucía, tendríamos que revisar si la certificación te sale por el B1, porque si tienes la certificación, no hay ningún inconveniente y puedes proceder. Me dicen, ¿a qué número podemos llamar para hacer la gestión? No se preocupen, yo les voy a dejar acá. Les pido que me diligencien en este momento el registro, pues como de asistencia, que lo dejamos acá con un formulario de Google Forms, y a esos correos electrónicos yo les voy a mandar la información correspondiente, pues como esta presentación, como los costos, las fechas de inicio, la información de los documentos de financiación de una vez, y mi correo es posgrados@uniclaretiana.edu.co. Mi nombre es Carolina Gutiérrez y yo en este momento pues soy la persona que lidera la dirección de posgrados en Uniclaretiana. No sé si de pronto tengan alguna otra pregunta frente como al proceso. Como les dije, pues ya estamos en inscripciones abiertas. Si desean continuar con el proceso, pues obviamente estamos de puertas abiertas para poderles asesorar como en esto y que lleguemos pues como, que iniciemos pues como para ustedes serían la segunda corte. Los pregrados en este momento, todos los posgrados, Marta, los posgrados los tenemos en modalidad 100% virtual. Gildardo, la participación, los voy a volver a pegar por acá porque claro, ya se me había perdido. Aquí.
Otra Bueno. cosa, la primera pregunta que le hice sobre el costo total de los que somos Ay, discúlpame, perdóname. egresados de gestión de procesos. Gracias. Espérame, entonces les voy a volver acá a proyectar para que lo podamos pues como visualizar, ¿sí? Entonces, el costo, ahí me dicen si pueden, acá. Si ven bien, voy a colocarlo en modo presentación. Entonces, mire, el costo total de la maestría es de 20.120.000 pesos. Para los egresados de la especialización en gestión de procesos psicosociales es de 12.800.000. Sea que lo hagan 4 semestres o en 3 semestres, pero haciéndole la claridad que este valor es proyectando el valor del crédito académico a este año. En este año el crédito es de 400.000 pesos. Y recuerden que cada año incrementa el crédito lo que es correspondiente al IPC. Entonces, el ahorro serían, yo les decía, en este momento mis matemáticas no, el ahorro serían como casi de 8 millones de pesos en el valor de la Bien, maestría. muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, dice, toca hacer tesis o pasantías. Creo que la profe Claudia me puede orientar con esto. Y en este caso, la maestría es requisito aprobar la sustentación del proyecto de grado que se desarrolló durante los cursos de proceso de investigación. Ah, ok, en este caso ya nos estaban contestando acá. Y aquí nuevamente les dejo el link de asistencia. No sé si de pronto con esto les queda claro, tienen claro el panorama. Por lo general acostumbramos a abrir grupos de WhatsApp para las personas que están interesadas en iniciar el proceso de inscripción, proceso de admisión, para irles brindando pues como todo este acompañamiento y toda esta asesoría. Bueno, si no tenemos entonces... Erson, el link de inscripción, míralo acá, lo voy a volver No a... se ve. ¿No se ve? No se ve el link, no aparece. Ay, me perdonan, me acabo de dar cuenta de algo. Listo, ya se ve, ¿sí? ¿Ya lo ven? Ok. Bueno, entonces... el link de asistencia, ok, nuevamente lo voy a dejar acá. Me dicen si lo están viendo, por favor, ¿sí? Si ya lo ven en el chat, perfecto. Entonces, no, agradecerles de verdad a ustedes por esta respuesta tan positiva. Para nosotros es muy grato hacer este tipo de conversatorios, de espacios, poder interactuar con ustedes, contarles qué estamos haciendo en la institución, participarlos de eventos académicos. Contarles también que el próximo 25 de marzo vamos a hacer la lectura inaugural desde la Dirección de Posgrados y que obviamente van a estar cordialmente invitados. Vamos a tener un tema bastante interesante con una invitada internacional. Entonces, bueno, agradecerles que diligencien acá el link. Voy a quedarme un momentico pues como en sala, ya en este momento voy a detener la grabación.